Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas y qué gusto que nos acompañes el día de hoy a dar un paseo por el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Qué te parece si hoy vamos a recorrer unos lugares de mucha tradición aquí en la ciudad y se trata de los hoteles del centro? Existe un lugar en el Hotel California. No me hagas sufrir, es mejor morir. Vamos a hablar de varios. Aquí en el centro histórico hay cerca de 57 hoteles. Algunos tienen bastante historia, otros son apenas los acaban de inaugurar o algunos los remodelaron. Y empezamos a platicar primero de un hotel que se ubica allá en la orilla de la ciudad. Bueno, hacia la época virreinal, la Ciudad de México limitaba hacia la zona de Izazaga con la esquina en la que ahora está la fuente del Salto del Agua. Allá se ubica un gran hotel muy grande, de hecho, y se llama Hotel Virreyes. El Hotel Virreyes es uno de esos lugares enormes que cuando tú lo visitas te imaginas que es de arquitectura barroca, pero no es así. Se construyó hacia 1947 y en este espacio dicen que llegaban grandes artistas durante los años 50 y 60. Inclusive por ahí había una base de taxis en la que trabajó mi papá. Entonces, allá en el centro histórico, en la zona de Izazaga, estaba el Hotel Virreyes. Ese Hotel Virreyes recibía, además de muchos artistas y personalidades, a una gran cantidad de gente de la farándula. Cuando tú entras a ese lugar, lo primero que te recibe es un gran mural. Mural. Los murales son pinturas realizadas directamente sobre pared, muro o techo de un edificio. También se pueden pintar sobre algún soporte de gran tamaño, como cerámico, placa de aluminio y maderas que se montan sobre la pared. Toda obra artística transmite un mensaje. A través de su obra, el artista comunica su manera de pensar y de sentir. Ese mural está dedicado a diferentes virreyes. Tal vez de ahí viene precisamente el nombre. Y es una historia entre las que destacan el virrey Revillagigedo y otros tantos como el primer inquisidor también y arzobispo Pedro Moya de Contreras. Pedro Moya de Contreras nació en Pedroche, Córdoba, España. Virrey de la Nueva España del 25 de septiembre de 1584 al 17 de octubre de 1585. Murió en Madrid, España, en 1591. Llegó a la Nueva España en calidad de inquisidor. Fue investido luego del cargo de visitador. Más tarde, elevado a la dignidad de arzobispo y remató su carrera en América al nombrarlo Felipe II Virrey, ejerciendo en este periodo las 4 responsabilidades simultáneamente. Al igual que su antecesor, procuró poner remedio a la escandalosa corrupción imperante, para lo cual encarceló a autoridades y jueces corruptos, mandó colgar a los más abusivos y destituyó a los venales. Por otra parte, el obispo virrey organizó la Iglesia Católica en México, convocó al Tercer Concilio Mexicano, en el que se reunieron los obispos y los superiores de las órdenes religiosas para establecer las normas que regirían a los eclesiásticos y las formas en que los fieles deberían practicar el culto católico. Terminando su cargo, fue llamado a España y nombrado por el rey, patriarca de las Indias y presidente del Real y Supremo Consejo de Indias. En este lugar cuando tú entras también está el lobby. A mí me encantó. La remodelación que le hicieron fue magnífica. Ahora lo tiene Inmobiliaria Centro Histórico. Y lamentablemente después de 1970 empezó a decaer. Pero lo recuperan y lo convierten en un hostal. Así que lo que me fascinó de este espacio es que se trató de recuperar el mobiliario original. Por esa razón, cuando tú entras te recibe el lobby y esos colores muy de los 60s. Inclusive cuando visitas la página de
internet del Hotel Virreyes, oye música así muy a gogo y todos los colores de esa época. Después vas a poder ver la recepción y el restaurante, que ahora, bueno, ese sí es nuevecito. Cuenta además con su elevador original, así que cuando tú subes tienes que llamar al elevador y descienden por ti. Siempre hay un elevadorista que abre la reja y tú entras y entonces ya la cierra y ya le indicas al elevadorista a qué lugar quieres visitar. La terraza es magnífica, sobre todo porque tienes una vista increíble de la Ciudad de México, más que nada de la orilla de esta ciudad, allá del Salto del Agua, de la iglesia de la Merced, por ejemplo, y de este camino que te lleva hacia Chapultepec. Y es que hacia la época virreinal, la única manera de llegar a Chapultepec era por esta zona de Izazaga. Bueno, actualmente Izazaga, antes se consideraba el acueducto de Chapultepec. Era un camino difícil, de hecho era muy difícil llegar de aquí hacia Chapultepec. Por eso dice que cuando llega Maximiliano hace modificaciones y empieza a crear ya el Paseo de la Reforma, porque esta zona de Chapultepec se inundaba de vez en vez, había mucha agua, era un poco caótico recorrer este paseo, pero ahora es una belleza. Además, esa terraza del Hotel Virreyes vas a poder observar esta magnífica fuente del Salto del Agua que a todos nos encanta. Sobre todo mucha gente piensa que es la original, pero la original se encuentra ya en Tepozotlán, y esta caja de agua del Salto del Agua que le da el nombre a esa estación del metro es una reconstrucción y era en este espacio a donde llegaba el acueducto de Chapultepec. Allá en la Decena Trágica existen algunas fotografías en la que realmente esta caja pues se vio bastante dañada, y si continúas aquí viéndola desde la terraza del Hotel Virreyes vas a poder ver también la pequeña capilla que está al frente de este hotel y la vida definitivamente de esta avenida que se llama Eje Central y que antes hacia ese tramo se llamaba la calle del Niño Perdido. Cuando sales de este Hotel Virreyes vas a caminar hacia el centro histórico de la Ciudad de México sobre la calle de Izazaga y caminas hacia la calle de Isabel la Católica y te vas a encontrar con otro de los hoteles muy famosos en esta zona. Se trata del Hotel Isabel. El Hotel Isabel todavía sigue funcionando y ha sido sede de muchas películas. Además, en estos hoteles de la Ciudad de México pues han grabado infinidad de películas actuales. Inclusive a mí me tocó allá en el Hotel Virreyes y me acuerdo perfecto porque rentaron todo el lobby para grabar una película de época y entonces cambiaron y me encantó porque en ese entonces pusieron, eso fue hace como 8 años, pusieron en la recepción una gran puerta circular de cristal. Se veía increíble y querían dejarla como parte del hotel, sin embargo no, se la tienen que llevar, pero se veía maravillosa. Entonces este lobby del Hotel Virreyes ha funcionado para como marco para varias películas mexicanas. Y regresando al Hotel Isabel, el Hotel Isabel también ha sido sede para dar hospedaje a diferentes artistas. Por ejemplo, Ricardo Arjona estuvo ahí hospedado en el Hotel Isabel. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona nació en Guatemala el 19 de enero de 1964. Es un cantautor de música de los géneros pop y balada. Grabó su primer disco a la edad de 21 años, el cual tituló Déjame decir que te amo. La grabación de dicho disco no resultó de su agrado, lo que lo llevó a abandonar el mundo de la música profesional. Sin embargo, vuelve a retomar la música y lanza un segundo disco titulado Jesús, verbo no sustantivo, lo que lo consolida definitivamente como compositor y cantante. Participó en el Festival OTI, representando a Guatemala, donde cantó la canción Con una estrella. En 1992, Arjona financia el disco Animal Nocturno, que lo daría a conocer como un gran cantante. Así, de a poco, fue progresando con discos como Historias, Si el norte fuera el sur, Sin daños a terceros, entre otros que lo llevaron a alcanzar su actual fama internacional. ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Además, bueno, de mucha gente que viene a conocer el centro histórico de la Ciudad de México. Y es que para la gente que viene de provincia, pues qué mejor lugar para hospedarte que en el corazón de la ciudad, sobre todo porque te queda todo muy cerca. El hotel principal recibía este nombre porque al frente se ubicaba un teatro, el teatro principal. Estaba muy cerca de la zona de teatros de la ciudad y todavía sigue funcionando perfectamente este hotel. El hotel principal además tiene un excelente
servicio, un excelente servicio en su restaurante. Dicen que de estos hoteles pues cuentan leyendas, historias, algunas historias de aparecidos y personas que andan ahí recorriendo las diferentes habitaciones, ¿no? El hotel principal lo podemos considerar como uno de los pues recientes realmente del centro histórico. Hay otros de mucha tradición, como el Hotel de Cortés o el actual Palacio de Cultura Banamex, que originalmente se llamaba Hotel Iturbide. También vamos a encontrar otros como el Gran Hotel de la Ciudad de México o el Hotel Holiday Inn o también el Majestic, o también está el hotel llamado Casa San Agustín. Actualmente es un Hampton Inn. Entonces hay mucho que visitar en estos hoteles, hay mucho que conocer, hay mucho que ir recorriendo. Vamos a continuar nuestro camino. ¿Y qué te parece si vamos hacia la zona de la calle de San Agustín, que originalmente, bueno, ahora se llama República del Salvador, pero la conocían como la calle de San Agustín? Se llamaba calle de San Agustín porque en esta calle de República del Salvador se ubicaba un gran templo, el templo de los agustinos, el convento de San Agustín. Este convento de San Agustín decían que era tan lujoso que inclusive el virrey llegó a preguntarse si las paredes estaban hechas de plata. Tenía una gran cantidad de riquezas y estos agustinos habían construido diferentes casas a los costados. Una de ellas es el actual Hotel Hampton Inn. Este Hotel Hampton Inn está en la calle de República del Salvador y 5 de febrero. Mucha gente la conoce como una casa de las ajaracas. Y ya aparecía en la historia de la hotelería hacia 1905 como un establecimiento bellísimo que en la base tenía diferentes comercios. Se hace una modificación. Hay ahí pasajes de la historia en la que se habla de que esta casa San Agustín se crea desde el siglo XVIII. Como solamente 3 niveles. Lo increíble de esta casa son las 2 fachadas. Las 2 fachadas son de color blanco y tienen diferentes dibujos que parecen lazos o cintas. Esas cintas significan, bueno, realmente el nombre sería ajaracas, y van haciendo dibujos con estos lazos, y cuando tú la visitas te parece increíble. Hacia 1905 ya aparecen imágenes y fotografías de esta famosa Casa San Agustín, que se modifica hacia 1937 para darle un estilo pues ya neocolonial, y se le agrega en la esquina un maravilloso remate, que es increíble. A mí me encanta. Desde que conocí ese lugar me gustó mucho. Además, algunas personas de mi época, de los que íbamos a las discotecas, tal vez recuerden que allá en la calle de 5 de febrero y República del Salvador existía una discoteca que se llamaba La Altura y se ubicaba precisamente en los altos de la Casa de San Agustín. Seguramente la vista que tuvo la gente en esa discoteca en la noche en el centro histórico fue maravillosa. Si tú te acuerdas de eso, pues te invito a que lo compartas en nuestra página de Facebook, visitasguiadasmexico.com. Y hay más de qué hablar, otros hoteles además y sus restaurantes increíbles, pero de esto y más vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Estás en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez. ¿Y qué te parece si seguimos caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México y descubriendo todos esos lugares de hospedaje? ¿Tú alguna vez te has preguntado, pues, cuándo surge el turismo aquí en la ciudad? Aquí en México, sobre todo. Bueno, allá hacia el siglo XVII y XVIII, a la gente no le gustaba mucho pasear, a la gente le gustaba más estar en su casa. Sin embargo, llegan varios, pues, visitantes extranjeros y ellos sí traían una formación de andar dando la vuelta por todas partes. A mí me encanta el libro de Madame Calderón de la Barca, de la vida en México en 1839, porque ella nos cuenta mucho sobre los viajes que hacía. Habla desde el momento en el que llega a Veracruz y cómo es toda la travesía para andar por esos caminos de herradura, le decían. Originalmente los caminos reales, pero en verdad eran los caminos de herradura, y las travesías y cómo llega y se establece
establece y la primer casa que renta ya por la zona de ya la orilla de la Ciudad de México, por el Panteón de San Fernando. Y entonces ella nos cuenta cuando iba a pasear y cómo conoce el desierto de los leones o los diferentes conventos, o cuando va a Xochimilco, o cuando le toca hacer el paseo allá por Santa Anita. Ella es de las primeras que empieza a escribir sobre viajes. Vas a encontrar también allá muchos libros sobre viajeros y cómo hacían estos recorridos. Alexander von Humboldt también nos cuenta cómo era el caminar por esta ciudad. ¿Y en dónde te hospedabas? Pues te hospedabas en casas generalmente de familiares o de gente que te ofrecía el servicio solamente por una noche. Por ejemplo, el Palacio de Iturbide. Originalmente ese palacio solamente sirvió de residencia para Iturbide, pero es el Palacio de Moncada. Entonces, cuando vas también allá en Taxco, por ejemplo, ahí hay una casa que le llaman la casa de Humboldt, y es que Humboldt se hospedó en ese lugar, y no como hospedarse y dejar un pago por el hospedaje, sino que llegó a dormir. Entonces le prestan la casa para que duerma, para que pase unas noches, y a partir de ahí le cambian el nombre a la casa de Humboldt. Así que el servicio de hotelería es muy nuevo aquí en la Ciudad de México. ¿Tú conoces una calle que se llama de los Mesones? Sí, allá en el centro histórico existe una calle que no te recomiendo visitar en temporada escolar, de verdad. Sobre todo porque hay una gran cantidad de papelerías y la gente está ahí corriendo como hormiguita. En el mes de septiembre, en agosto, en diciembre se pone increíble por la cantidad de personas que recorren esta calle de Mesones. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué se llama la calle de los Mesones? Bueno, se llama así porque en este lugar se estableció, o se dio, mejor dicho, la primer licencia para poder colocar un establecimiento de hospedaje, un mesón. Antes, los mesones eran lugares pues muy sencillos, y en esos espacios se daba el servicio de habitación y tal vez de un poco de alimento a los paseantes. Cuando hablamos de las crónicas allá de la época virreinal y llegaban los paseantes, a veces pedían hospedaje hasta en los conventos, y allá en los conventos había unos espacios que se llamaban porterías, y en las porterías se quedaban a dormir. Por eso surgen los mesones. Los mesones surgen hacia finales del siglo XVII, principios del 18, pero era un servicio de hospedaje muy sencillo, muy básico, tu camita y un desayuno muy simple, y de ahí a continuar la travesía. A la gente no le gustaba viajar, porque aparte de ser muy incómodo andar en carruaje o en diligencia, pues el hospedaje no era muy bueno. En este lugar de mesones fueron apareciendo nuevos y nuevos lugares de hospedaje, y más adelante darían paso al primer hotel de la Ciudad de México. El primer hotel que se considera como tal es el Hotel de Cortés. En voz de Olivia Sánchez, coordinadora de ventas en el Hotel Boutique de Cortés. La historia del hotel data de hace 4 siglos aproximadamente. Está edificado al patrón, que es Santo Tomás de Villanueva, que fue reconocido como tal a finales del siglo XVII por los religiosos agustinos ermitaños descalzos de las islas de Filipinas. Esto es porque los religiosos en esa época que era entonces México, la Nueva España, hacían embarques con religiosos que iban de 12 a 40 personas aproximadamente, y iban a cristianizar las islas de Filipinas. Estas se hospedaban en hosterías de aquí de la Ciudad de México. En ese entonces, señor Fray Borja, fundador del padre de Agustín María de Castro, mandó edificar la hostería u hospedería que ahora es el Hotel de Cortés. Aquí se hospedaban y continuaban su viaje en ese entonces a Acapulco, y de Acapulco continuaban a las islas de Filipinas. Esto, como te comentaba, fue aproximadamente hace 4 siglos, y posterior a ello ya se transformó por ahí de los años 70 como una vecindad, donde en ese tiempo aquí nació el señor Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castilla, que así se llama, ¿no? En ese tiempo la avenida Hidalgo era llamada Tlacopa. Ya después de los 70s, empezó el auge de los hoteles, empezó a crecer como eran los hoteles Regis, Continental, del Prado, en ese entonces. El hotel tiene una decoración barroca. Actualmente, en un inicio fue edificado se convirtió en hotel con 28 habitaciones. Actualmente contamos con 26 habitaciones en 4 categorías, que es la categoría Executive, Deluxe, Junior Suite, Privilege. Contamos con un bar, que es el Bar Siglo de Cortés,
donde la especialidad son las tapas, los martinis y el sushi. El restaurante, que es el restaurante 1620, la especialidad es comida internacional. Te podría decir de los más famosos que han pasado, por ejemplo, ha sido en ese entonces el escritor Ferlinghetti, por ahí de los años 2002, donde él pernoctaba e incluso hubo un poema que le dedicó al hotel, era uno de sus lugares favoritos, y se llama: en el Hotel de Cortés no todo está perdido mientras exista un loro en el patio, una fuente en el medio, con mis mazos de flores y gente que desayuna como si no pasara nada. Fue una de las celebridades que ha pasado en el hotel. Se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo, esquina Reforma. El Hotel de Cortés está allá, muy cerca de la Alameda Central, al frente del templo de San Hipólito, que ahora mucha gente le llama de San Judas Tadeo. Ese Hotel de Cortés dice realmente que es el establecimiento con más tradición en todo el continente americano. Es que originalmente ese espacio fue una casa para dar hospedaje a frailes agustinos. Entonces, esos frailes agustinos, al estar haciendo sus traslados que hacían siempre escala en la Ciudad de México, tenían ese lugar para poderse hospedar. Inclusive cuando tú visitas el Hotel de Cortés actualmente, en la fachada hay un altorrelieve en donde está Santo Tomás de Villanueva. Y uno se podría preguntar, ¿qué hace aquí un santo en la fachada de un hotel que es de una cadena internacional? Bueno, es que parte de la restauración conservó este altorrelieve. Y cuando lo visitas, lo primero que ves es que la arquitectura de este hotel es pues magnífica, es muy barroca, utiliza cantera y tezontle, y al interior tiene varios patios bien interesantes. Además, pusieron en la parte alta, en la azotea, una cafetería, una especie de restaurante que se llama El Cielo, y desde ahí tienes la mejor vista hacia la Alameda Central. Entonces, este lugar es pequeñito. De hecho, cuando tú lo visitas, no esperes el gran hotel de 300 habitaciones, no, es muy pequeño, apenas tiene 50 habitaciones, pero evoca ese México virreinal, en donde surge apenas el servicio de hospedaje, en el que ya hay habitaciones, ya hay más servicios para las personas. Pero ¿y los baños? ¿Qué pasaba en el siglo XVIII? No había todavía tuberías, no había drenaje, y los baños eran públicos. Entonces, en los hoteles tú llegabas y compartías baños con los demás huéspedes que estaban al interior del mismo. Además, pues eso, como no había drenaje, pues se seguía echando las aguas a la calle en la mañana. Entonces, este Hotel de Cortés lo tienes que visitar, tomarte un desayuno de verdad ahí en su restaurante, que es excelente, y después visitar otros lugares. Alrededor de la Alameda Central se establecieron muchos hoteles de lujo. Antes de 1985, allá estaba el Hotel del Prado, el Hotel Regis. Lamentablemente estos hoteles se colapsaron después del sismo y se tienen que derrumbar para dar paso a los nuevos, y la tradición sigue, la tradición hotelera en esa zona de la Alameda Central, sobre todo porque es la que vincula la zona de Reforma con el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando tú visitas la Alameda Central, dicen una de sus zonas, la que da hacia la Plaza de la Santa Veracruz, es la zona antigua, la zona vieja, en donde está la Plaza de la Santa Veracruz, el Museo Franz Mayer, el Templo de la Santa Veracruz, el Hotel de Cortés? Y si volteas hacia la otra zona de la Alameda Central, empiezan los edificios modernos, este pabellón Alameda, los nuevos hoteles, ahora la Plaza Juárez. Es como si la Alameda Central fuera testigo de la época virreinal y de la época moderna de la Ciudad de México. Y sí, caminando ahí por la Alameda Central llegarás a la calle de Francisco y Madero. En Francisco y Madero se establecieron muchos hoteles, sobre todo uno muy importante que se llamaba el Hotel Iturbide. El Hotel Iturbide, o también conocido como Hotel Diligencias, fue uno de los más famosos en su momento. Originalmente fue el Palacio de Iturbide, y este Palacio de Iturbide, o Palacio de Moncada, como debería de llamarse en realidad, después, hacia 1880 aproximadamente, se convierte en el Hotel Iturbide. Y cuando uno lo visita allá en la calle de Francisco y Madero número 17, parece increíble que ahora
es un centro cultural. Lo maravilloso es que dicen que ahí había más de 170 habitaciones. Y uno pensaría, ¿cómo hicieron para poner tantas habitaciones en este lugar? Es que el edificio abarcaba media manzana. De frente es pequeñito, pero abarcaba media manzana. En ese espacio originalmente ese lugar le pertenecía a unas monjas, precisamente, que tenían esos terrenos y los venden al conde de San Mateo Valparaíso. Una vez que lo venden, él le regala el palacio a su hija como un regalo de bodas. Se conoció como el Palacio de Moncada, sufre muchos problemas y finalmente se vende para convertirse en el Hotel Iturbide. El Hotel Iturbide tenía pues no mucho lujo, pero era de los mejores del momento. Además, muchas compañías de teatro llegaban completas a hospedarse en este espacio. Uno de los adelantos para esa época fue que ofrecía el servicio de diligencias. Diligencia. Se define con este término a un coche grande arrastrado por caballerías que antiguamente estaba destinado al transporte de viajeros. En el siglo XIX era uno de los transportes más utilizados tanto en América como en Europa. En ellos, además de transportar pasajeros, se transportaban alimentos, pieles y cualquier tipo de mercancías que necesitaran trasladarse. Las mismas podían llegar a recorrer distancias de hasta 110 kilómetros diarios y fue uno de los primeros vehículos que podía ser utilizado para llevar pasajeros a cambio de una tarifa diferenciada según clases sociales. La capacidad de estos vehículos fue de más de 20 pasajeros y llegando a hacer un recorrido de 200 kilómetros por día. Es decir, que tú podías rentar un carruaje o una diligencia en este lugar cuando te hospedabas y pedir el servicio para que estuviera listo. Siempre recibía diligencias que venían de diferentes partes del país y llegaban ahí, y además tenía el servicio también de entrega, por ejemplo, de paquetería y demás. El Hotel Diligencias era bien interesante porque contaba también en la parte del frente con uno de los primeros negocios que existieron para vender chocolate. Tenía una chocolatería magnífica en la planta baja y una tiendita en la que se vendían diferentes recuerdos de la Ciudad de México. El Hotel Diligencias pues ya después se abandona y se convierte en parte de Financiera Banamex y ahora es el Centro de Cultura Banamex. Pero de esto y de otros hoteles vamos a continuar hablando cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Estás en Ciudad Viva, aquí en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva y qué gusto que nos acompañes aquí a hacer un paseo por el centro histórico de la Ciudad de México, a los hoteles, a los diferentes hoteles que se establecieron en este centro, y vamos a continuar nuestro camino allá en la calle de Francisco y Madero y salimos del Palacio de Iturbide allá en el número 17 y vamos a caminar y nos vamos a encontrar con un hotel que tiene bastante tradición. Se trata del Hotel Ritz. El Hotel Ritz, de hecho, fue de los que tenían más lujo en su momento. En realidad es nuevo, es del siglo pasado, pero cuando lo inauguraron decían por ahí las malas lenguas, que todos los tenedores y todas las cucharas eran de plata y que los manteles eran de lino y que además se daban el lujo de elegir a sus huéspedes. Tenían lista de espera. Este Hotel Ritz, pues, en su momento fue un punto de reunión de toda la gente que era intelectual en ese momento. Tenía una cafetería en la parte de abajo, donde ahora se ubica un Vips. Ahí estuvo una pequeña cafetería que se llamaba Los Candiles. Y ahí se reunían los diferentes intelectuales del siglo pasado a tomar un cafecito y siempre una pequeña copa. Y después de ahí salir y empezar a caminar por la Ciudad
Ciudad de México. Esa tradición se rompe cuando el restaurante pasa a manos de otra cadena y pues se cierra. Actualmente, cuando tú entras a ese restaurante, existe en uno de los muros un mural que se hizo en 1936, pero es una réplica de un mural de Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias pinta un mural que se llama Sueño de una tarde de domingo en Xochimilco. Miguel Covarrubias, pintor, dibujante y caricaturista mexicano, nació el 22 de noviembre de 1904 en México, Distrito Federal. Desde muy joven se interesó por la arqueología mexicana y por las costumbres de pueblos y sociedades exóticas. En 1923 vive en la ciudad de Nueva York gracias a una beca que le había concedido el gobierno mexicano. Comenzó a destacar como diseñador de decorados para el teatro por sus dibujos en revistas como Vanity Fair y The New Yorker, y por la realización de libros de caricaturas como El Príncipe de Gales y otros americanos famosos. También fue sobresaliente como etnólogo y viajó a Oriente en la década de 1930. Ejerció como director de la Escuela de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y escribió e ilustró la obra Isla de Bali, así como un gran número de obras sobre arte y la vida de los pueblos indígenas mexicanos, el águila, el jaguar y la serpiente, o arte indígena de México y Centroamérica. Miguel Covarrubias falleció el 4 de febrero de 1957 en Ciudad de México. Y nos recuerda el nombre, ¿no? Tal vez al que pintó Diego Rivera allá en la Alameda Central. Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central. El mural de Miguel Covarrubias es interesante y se ven los canales de Xochimilco y una trajinera en la parte central. Y ahí se ven a diferentes personajes de esa época ataviados con traje y las mujeres todas bien bonitas y bien arregladas. Imagínate ir a la trajinera con traje. Ay, qué calor, ¿no? Pero así, lo que se pretendía hacer hacia 1936 era empezar a mostrar a un México que quería captar a personas, a turistas que llegaran a visitarlo, y esto se hacía a través de diferentes imágenes. Entonces Miguel Covarrubias plantea este mural en el que habla de un México que tiene tradición con las trajineras y que es un México moderno con estos señores ataviados de traje a bordo de esa trajinera. Y entonces ahí paseando por uno de los lugares más tradicionales, que fue Xochimilco. Y cuando sales de este Hotel Ritz continúas caminando. ¿Y qué te parece si te das la vuelta ya por Isabel la Católica y te vas a encontrar con una iglesia? La iglesia de la Profesa. La Profesa le pertenecía a los jesuitas. Los jesuitas, esta orden que tiene que salir de todos los territorios de España en 1767 y abandonar todas las casas que tenía, colegios y demás. Y esta iglesia de la Profesa era precisamente de ellos. Los jesuitas habían establecido esta casa para que en este lugar se profesara el cuarto voto. Así que cuando tú llegas ahí, te vas a encontrar la iglesia y a un costado, ya del lado de 5 de Mayo, un hotel, el Hotel Gillow. El Hotel Gillow es muy interesante, sobre todo porque le pertenece a un señor que venía de Inglaterra. Originalmente este señor, don Tomás Gillow, había llegado aquí ya a la Ciudad de México el siglo pasado y había llegado para poder establecer una joyería. Tomás Gillow nació en Liverpool en 1797. Había venido a México en 1819 a abrir una sucursal de la joyería Roskell, que estableció en la céntrica calle de la Profesa, teniendo mucho éxito e ingresando a la alta sociedad capitalina. Ahí contrajo nupcias con su primera esposa, Soledad Gutiérrez de Rivero Rodríguez de Pinillos, marquesa de la Selva Nevada, quien había enviudado del marqués Gutiérrez del Rivero. A la muerte del marqués, Soledad heredó importantes bienes raíces cercanos a la ciudad de Puebla que compartió con su nuevo esposo Thomas Gillow, quien se dedicó entonces a administrar la nueva fortuna. Al fallecer Soledad, Gillow quedó unido a su hijastra para autonombrarse herederos mutuos con el fin de resolver los problemas relacionados con la herencia de la marquesa de Selva Nevada. No obstante, no se les impidió contraer matrimonio. Pese a esto, nunca lo llevaron a cabo, pero tuvieron a su único hijo, Eulogio, quien sin embargo llevaría los apellidos Gillow y Zabalza.
una joyería durante la época del Porfiriato, y esta joyería pues tuvo mucho éxito. El señor, bueno, dinero llama dinero, y entonces este señor compra este terreno. Ya le había encantado, esa esquina le había encantado y decía, tiene futuro para un hotel, y establece el Hotel Guilau. Claro, tiene que derrumbar la casa de los ejercicios espirituales de los jesuitas. Lo derrumba y establece el hotel. El hotel fue en su momento también uno de los que tenían más lujo aquí en la Ciudad de México. Un detalle bien interesante es que en la base de ese Hotel Guilau se estableció la primer oficina de funeraria Gayoso, allí en el Hotel Guilau. Y este Hotel Guilau, ahora ya de un estilo más moderno, tiene también pues su bellísimo restaurante con un excelente servicio. Lo interesante cuando tú visitas la Profesa es que está muro con el hotel, así que cuando tú subes por la torre campanario de la iglesia de la Profesa, ves las puertas del hotel. Sí, no colocaron un muro que dividiera estos espacios, no, tú ves las puertas que dan acceso al hotel, a este Hotel Guilau. Y caminando ahí por el centro histórico de la Ciudad de México y continuando por la calle de 5 de Mayo, pues te vas a encontrar con otros hoteles famosos, como el Majestic. El Majestic, dicen, compite ahí con el Holiday Inn por la vista que tienen hacia el Zócalo capitalino. Es que la vista es increíble. Ojalá que en alguna ocasión tengas la oportunidad de visitar estas terrazas increíbles de estos dos hoteles, del Holiday Inn y del Majestic. Y además degustar también sus platillos que son muy sabrosos. A mí me tocó allá en el Majestic un buffet mexicano bastante accesible al precio y con la mejor vista del Zócalo. Eso sí, la gente que llega a hospedarse allá al Majestic, dicen a veces que los turistas dicen, desde aquí voy a tener la mejor vista al Zócalo. Y oh, sorpresa, cuando abren su ventana y ven que les tocan ahí los adornos de las fiestas patrias o de la Navidad o una campana o una bandera, o depende de lo que quiera colocar en ese momento el gobierno para poder decorar esta plaza del Zócalo. Pero es muy interesante, es muy bonito recorrer estos dos hoteles. Sobre todo hay mucha gente que me ha comentado que se hospeda en estos lugares cuando son las fiestas patrias. Aunque viven en la Ciudad de México, les gusta mucho ver cómo se celebran. Así que estos hoteles, el Majestic, el Holiday Inn y el Gran Hotel de la Ciudad de México, siempre tienen casa llena en las fiestas patrias, definitivamente. O cuando son los conciertos, estos conciertos masivos, la mejor vista la tienes de la terraza de estos hoteles. Y cuando tú recorres estas calles, también te invito a que te ubiques en uno de los hoteles que a mí me encanta. Se trata del Gran Hotel de la Ciudad de México. En voz de Beatriz Terrazas Flores, concierge del Gran Hotel de la Ciudad de México. La historia del hotel. Bueno, pues en realidad siempre fue un portal de mercaderes. En la parte de aquí enfrente del Zócalo está el portal de mercaderes. En su antigüedad fue también parte de un convento que perteneció al señor David Garza. Después se renta en 1895, hay una demolición y se empieza a construir lo que es el centro mercantil. Entonces este edificio en realidad fue el centro mercantil. Su construcción duró de 1895 a 1899 y fue inaugurado por el general don Porfirio Díaz, que también era nuestro presidente. En 1968 es cuando se transforma ya en hotel para las Olimpiadas y tiene un vitral en el centro. Es un vitral estilo Tiffany que fue hecho por el artista Jacques Gruber. Bueno, podemos encontrar que todo el hotel es decorado con Art Nouveau. También podemos encontrar, por ejemplo, que toda esta estructura está conservada desde 1968, pero hubo un cierre del 2003 al 2005 para la remodelación y ya que se transformara en el Gran Hotel, porque antes no era el Gran Hotel de la Ciudad de México, tenía otro nombre. Nosotros podemos encontrar a la llegada del hotel el candelabro, que es un candil estilo Luis XV, que está a la entrada suspendido por las escaleras de acceso. Es una escalera imperial. Podemos encontrar también el vitral al centro. A sus lados encontramos dos jaulas con pájaros y
el lobby todo está adornado, el hotel, a la época. Han llegado a hospedarse aquí, el hotel ha salido en varios filmes mexicanos y creo que en último salió en 2 videos de Edith Márquez, en otro de Kim Royce, un chico que canta bachata, que vino a grabar su video aquí. El Gran Hotel está ubicado en 16 de septiembre, número 82, esquina con 5 de febrero. El Gran Hotel de la Ciudad de México es uno de esos lugares que de verdad te llaman la atención y dan ganas hasta de quedarte ahí, aunque vivas en la ciudad, no importa, a hospedarte en este lugar. ¿Por qué? Por el lujo. El Gran Hotel de la Ciudad de México originalmente fue el Centro Mercantil. El Centro Mercantil se inaugura hacia la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que apoyaba tanto la inversión extranjera, apoya mucho de sus amigos franceses que tenían negocios y querían crear una especie de centro comercial. Y se crea el Centro Mercantil. El Centro Mercantil tenía cerca de 23 locales en donde se iban a establecer tiendas, iban a vender telas, muebles y diferentes elementos para decorar. Además, iban a contar con 100 despachos que se iban a rentar como oficinas. Era maravilloso el proyecto, a mí me encantó. De hecho, cuando ves las fotografías es increíble. Este centro mercantil que se inaugura durante la época de Porfirio Díaz hacia 1899, pues se inauguró a todo lujo. Inclusive dicen que se regalaron monedas conmemorativas y estas monedas conmemorativas fueron para la inauguración del centro mercantil. Cuando tú entras, lo primero que te recibe es una escalera bellísima hecha con mármol de Carrara y después un enorme candil que dicen que fue regalo de don Porfirio Díaz. Otros dicen que no, que se los vendió al centro mercantil. Y entras y lo primero que ves cuando llegas al lobby es todo el mobiliario de estilo Art Nouveau, los magníficos elevadores y las pajareras que están ahí y que todavía tienen aves ahí al interior, las han cuidado bastante. Pero en la parte alta, tú levantas la mirada y te quedas impresionado con el vitral. El vitral es increíble. Es un vitral, dicen, es el único en su tipo aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Tiene una gran cantidad de cristales maravillosos y es enorme, cubre todo el hotel. Ese vitral, dicen, es de la casa Nancy y este vitral lo montaron aquí en la Ciudad de México. Es, yo creo, que uno de los elementos más representativos ahí de este gran hotel de la Ciudad de México. Y aunque tú no lo creas, este gran hotel lo iban a derrumbar. En 1958 se abandona, se deja de funcionar como centro mercantil y se piensa en derrumbarlo y venderlo por kilo, todo este metal que era de estilo Art Nouveau. Entonces se toma una decisión diferente de la que te voy a platicar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Estás en Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Qué gusto que nos acompañas y te quedaste picado, ¿verdad? Te dije que te iba a contar qué pasó con el Gran Hotel de la Ciudad de México. Bueno, el centro mercantil hace 1958 pues ya está en declive, ya realmente el edificio está pues ya no se utiliza para el fin original y se decide dejar pasar 10 años. En 1968 con las Olimpiadas hay que buscar dónde hospedar a la gente. Y entonces, de ese centro mercantil que empezó a ser desmantelado poco a poco, se dice, puede funcionar para hotel. Y así se convierte en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Y sus 23 locales y 100 despachos van a funcionar para hacer habitaciones. Y entonces se empieza a recuperar. Y lo que ahora puedes observar cuando llegas, bueno, es mágico, ¿no? Es uno de los lugares que en lo personal me parece que fue bastante bien construido. La obra estuvo a cargo de Daniel Garza y de Gonzalo Garita. Gonzalo Garita es uno de los ingenieros militares mexicanos pues mejor preparados. Gonzalo Garita
a él se le debe la cimentación también del Ángel de la Independencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Ángel de la Independencia parece que se eleva al cielo? Sí, si tú ves fotografías de 1900 o de 1950, entonces vas a ver que todo lo que hay alrededor del Ángel de la Independencia se ha estado hundiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cimentación del Ángel es excelente y fue hecha por Gonzalo Garita. También él hace la cimentación del Palacio de Correos. Él conocía perfecto cómo funcionaba el suelo mexicano, el suelo del centro histórico, y Gonzalo Garita hace este edificio, el Centro Mercantil, hoy Gran Hotel de la Ciudad de México. Te invito a que de verdad te tomes un cafecito ahí en su cafetería o que degustes una deliciosa comida allá en su restaurante en la terraza. Y si seguimos caminando y descubriendo hoteles aquí por la Ciudad de México, vamos a caminar por la calle de 16 de septiembre y llegaremos a la esquina de Palma. Ahí existe un lugar que ahora ya es una tienda más de deportes que otra cosa, pero es un edificio que está exactamente en la esquina, de color naranja. Y cuando te empiezas a verlo, ves hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y te encuentras con las ventanas, y estas ventanas tienen altorrelieves de bustos de diferentes personajes. Ese lugar se llamó La Bella Unión. La Bella Unión era un hotel al que llegaban pues los soldados norteamericanos. Allá, durante la invasión norteamericana, fue uno de los lugares preferidos. Este hotel, La Bella Unión, también tenía su restaurante, el restaurante La Bella Unión, y daba servicios solamente, decían, a soldados norteamericanos. Y caminando por esta zona, que a mí ya casi me parece la zona de los hoteles, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, llegas a la calle de Isabel la Católica. En Isabel la Católica, esquina con 16 de septiembre, existe ahora una casa que se llama Casa Boker. Casa Boker originalmente fue un hotel, el Hotel La Gran Sociedad. El Hotel La Gran Sociedad, pues obviamente en su nombre lleva toda la fama, y sí, ahí se reunía la crema y nata de la sociedad de esa época, y tenían una cafetería llamada también La Gran Sociedad, a donde llegaban los hijos de los dueños de las casas grandes. Estos juniors que nada más andaban buscando a ver a qué jovencita molestar, se reunían en la cafetería de ese hotel, La Gran Sociedad, y muy cerca de este lugar existe ahora un hotel que se llama Downtown Centro Histórico, en el número 29 de la calle de Isabel la Católica. Este hotel a mí me encanta, de verdad me encanta. Esta casa, que fue la casa de la condesa, originalmente pues fue una casa señorial, un palacio virreinal, era bellísima. Todavía realmente la obra que se hizo para restaurarla conserva mucho de esa grandeza señorial. Y entonces tú entras y lo que te vas a encontrar ahora es un hotel que se llama Downtown Centro Histórico, pero tiene mucha historia, y la historia se remonta también a un hotel. En este espacio existió el Hotel del Bazar. El Hotel del Bazar surge hacia 1850 aproximadamente. En este Hotel del Bazar pues era el hotel más cosmopolita que existía en su momento. Aquí llegaban pues mucho turista extranjero y podías integrarte inclusive a las tertulias que tenían allá en su cafetería, en la cafetería del Bazar. A mí me gusta mucho este lugar porque cuando hablan de la cafetería del Bazar, empiezas a conocer ya más de qué hacía la gente en 1850 cuando se hospedaba. Ya los viajes, ahora sí, se hacían por placer, no eran tanto por negocio, ni por tener que cubrir una manda o alguna promesa que se hizo, ¿no? Por ejemplo, en esas peregrinaciones que se hacían hacia la Villa de Guadalupe para venir a pagar favores, pues esos se consideraban viajes, y esos viajes a mucha gente no le gustaban porque eran muy incómodos. Entonces, el Hotel del Bazar empezó a ser un lugar de mucho lujo, y te hablo de lujo no solamente en las habitaciones, ¿no? Que ya tenían y empezaban a contar ya con baños privados. Wow, eso ya era un lujo para ese momento. Se veía el lujo inclusive en su cafetería. La cafetería del Hotel del Bazar era magnífica, y lo primero que te recibía eran mesas, y estas mesas tenían manteles, y los manteles además se ofrecía el servicio de servilletas
servilletas de tela. Nadie había hecho ese tipo de innovación en un hotel. En el Hotel del Bazar además se ofrecía dentro de la cafetería desayunos a la francesa. Ahí ya se vendía café con leche en mínima cantidad, mantequilla lavada, hielos. Además, eso era de verdad un lujo, los hielos en el agua. Entonces aquí empezábamos a parecernos a Europa, aunque fuera en el desayuno, ¿no? En 1850. Ya no se vendía ya el atole, el champurrado, los tamales, no. Esos eran palabras altisonantes para este magnífico Hotel del Bazar. ¿A dónde llegaban? A su cafetería. Las señoritas, aquellas damas que salían a pasear allá en Bucareli con sus carruajes y bien acompañadas, descendían allá en la puerta del Hotel del Bazar y se dirigían a la cafetería para tomarse una limonada con hielos en cuadritos. ¡Wow! Era un avance para ese momento. Y además un mantecado. Allá ese lugar era especial solamente para las señoritas de esa época. En el Hotel del Bazar, cuando tú lo visitabas, pues podías platicar de todo lo que pasaba en el mundo y empezar a platicar con la gente que visitaba el lugar. Después, este Hotel del Bazar también se va a llenar de obras de arte. Ahora que tú visitas este lugar y que sigue con esta vocación de ser un hotel, vas a encontrar en el arranque de la escalera, esa escalera magnífica hecha con herrería de verdad que trajeron a México, y esa herrería, y subes la escalera de doble rampa y te encuentras con un magnífico mural, un mural de Manuel Rodríguez Lozano que se llama Holocausto. Manuel Rodríguez Lozano, pintor mexicano nacido en Ciudad de México en 1895 y muerto en la misma ciudad en 1971. Con el propósito de estudiar pintura, viajó a París en 1914, donde se encontró con pintores como Picasso, que influyeron en su pintura. A su regreso a México en 1921, fue nombrado profesor de diseño y participó en la reapertura de la Escuela al Aire Libre de México. En 1940 se convirtió en el nuevo director de la Escuela de Artes Plásticas. A partir de 1942, intervino en numerosas exposiciones tanto de galerías privadas como oficiales. Fue maestro de Julio Castellanos, Abraham Ángel, Tebo y Nefero, entre otros. Catalogado dentro de la contracorriente de la Escuela Mexicana de Pintura, Manuel Rodríguez Lozano fue uno de los primeros pintores en plantear una temática distinta de las representaciones pictóricas dominantes de su época, con un deseo de que la pintura no solo expresara temas nacionalistas o costumbristas, sino que tuviera un discurso universal legible en cualquier parte del mundo. Holocausto es el segundo mural que hace Manuel Rodríguez Lozano, y él había sido director de la Escuela de Artes, y Manuel Rodríguez Lozano, bueno, tenía todas las relaciones del mundo con la gente del arte durante la época en la que vive Antonieta Rivas Mercado. Entonces él, lamentablemente, cuando está en la Escuela de Artes, lo acusan de haberse robado unos grabados y lo mandan allá al Palacio de Lecumberri. En Lecumberri, él, que había sido acusado de manera injusta, empieza a pintar en el comedor de Lecumberri un mural. No tenía muchos recursos. Imagínate cuántos recursos pudo tener Manuel Rodríguez Lozano. Y tenía muy pocos colores. Y entonces se empieza a pintar allá en el comedor del Palacio Negro de Lecumberri una virgen, una mujer, decían, una mujer que lleva en los brazos a su hijo. Y así le llaman la Piedad. Esta Piedad se quedó ahí cuando un día le piden disculpa a Manuel Rodríguez Lozano y le dicen: lo sentimos, ya encontramos los grabados. Él logra salir de Lecumberri, pero ya tenía mucha tristeza. Después pinta el mural Holocausto. Y Holocausto será para este hotel, el Hotel del Bazar. Así que cuando tú entras a este espacio, lo que te recibe en esa escalera de doble rampa es un mural magnífico con varias mujeres que están ahí y que representan como la tristeza que sentía Manuel Rodríguez Lozano. Es una belleza que de verdad conservaron y que me encanta visitarla porque tratas de pensar qué sentía él en ese momento, qué pensaba, cómo veía a México, cómo veía a todo el mundo. Por eso le llama Holocausto.
Inclusive los colores que tiene el mural son blanco y negro. Así que tienes que visitar este hotel del Bazar, ahora Hotel Downtown, y que además este Hotel Downtown tiene solo 16 habitaciones, pero sigue con la vocación, porque en la parte de atrás colocaron un hostal de Hosteling International. Así es que visítalo y tómate un cafecito en este bello lugar que ahora es el Hotel Downtown Centro Histórico. Y pues gracias por escucharnos. Yo soy Sandra Rodríguez. Si tú quieres conocer más de nuestras visitas guiadas, te invito a que nos sigas en Facebook en Visitas Guiadas México, página oficial, y también escúchanos la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en Ciudad Viva, en Radio Mir. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.